Hola chicos, bienvenidos al Rincón de Icas. Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la lingüística. Vamos a tratar este tema desde su inicio hasta, la actualidad. Vamos a hablar también de cómo la lengua española ha influido, en nuestro contexto latinoamericano y las enfermedades comunes que causan un pequeño retraso o un gran retraso sobre el aprendizaje de la lengua española. Para eso vamos a tratar tres preguntas. Estas tres preguntas están aquí puestas en este momento en la pantalla. Ahora, la primera, como pueden ver allí, es: la lingüística no era considerada una ciencia. De hecho, en Grecia, los presocráticos discutían dos cuestiones: hasta qué punto el lenguaje era natural y hasta qué punto era convencional. Después de eso, pasó a los diálogos de Platón. En este aparecen cuestiones lingüísticas, como es en el caso del diálogo llamado Crátilo. Después con Aristóteles en su obra Retórica y Poética, y también durante la época helenística. Aquí fue necesario el estudio de la lingüística e incluso abrieron institutos de enseñanza de la lengua griega. De allí pasó a Roma. En Roma se basaron en los estudios fundamentados de los griegos. Los estudiaron, los formalizaron y estructuraron el estudio de la gramática latina. De allí pasó a la Edad Media. Durante la Edad Media se retomaron los textos de Aristóteles y se retoma el estudio del griego por parte de los filósofos. A esto se le llamó la gramática especulativa. Durante el Renacimiento aparece la primera gramática de la lengua castellana, con Antonio de Nebrija. Para este, la lengua castellana es una heredera privilegiada del latín. Después, hacia el siglo XVI, nacen otras gramáticas como las lenguas vernáculas, que es lo que es en este caso el español y el francés, y las lenguas indígenas. Hacia el siglo XX, con Ferdinand de Saussure, él desarrolló un método científico para estudiar la lingüística. Busca leyes generales de las lenguas para que ésta sea concebida como ciencia. Abarca lo que es el objeto de estudio, que es el lenguaje, la unidad de análisis, que es el signo lingüístico, y el método, que es la descripción sincrónica. Además, hace la distinción entre diacronía y sincronía. También entre lengua, que es un sistema, y habla, que es la realización del sistema. Define los signos lingüísticos y atribuye 4 propiedades: la arbitrariedad, la linealidad, la inmutabilidad y la mutabilidad. En ese mismo siglo nacen las escuelas estructuralistas. Estas fueron 3: la escuela de Praga, la escuela de Copenhague y la escuela estadounidense. Ellos desarrollaron más la lingüística e introdujeron términos como fonema, monema, plerema y prosodema. Uno de los mayores aportes fue la fonética y la fonología. Allí mismo en Estados Unidos, con Noam Chomsky, nace la teoría del generativismo. En esta establece lo que es la estructura profunda y la estructura superficial. Pero para esto voy a pedirle a mi amigo, el brasilero, que les explique. Todas as línguas possuem uma estrutura profunda y uma estrutura superficial. La estrutura profunda contiene o significado de la oración, es decir, la interpretación. Y la estrutura superficial, es la forma como se presenta la oración, ao ser dicha ou escrita. Ejemplo. 2 barcos se hundieron por un huracán. Un huracán hundió 2 barcos. Para este ejemplo, la estructura profunda sería que 2 barcos estaban en el mar y pasó un huracán y los hundió. Y la estructura superficial serían las 2 formas como esta oración está escrita. La primera, 2 barcos hundieron por un huracán, y la segunda, un huracán hundió 2 barcos. Están escritos de 2 formas completamente distintas, pero dicen lo mismo. ¿En qué aportó la lengua española? Pues fácil. En nada,
Solamente nos robaron nuestras riquezas culturales y naturales, asesinando a nuestras personas. Sí, pero no es el tema. Vamos a hablar de la lengua española, no de los españoles. La lengua española es la segunda lengua más hablada del mundo, con más de 500 personas. Está en 21 países. Y uno de sus aportes más importantes es la facilidad que da al viajar. Es decir, una persona que vive en un país latinoamericano, por ejemplo, como Colombia, al ir a otro país no le es necesario aprender una nueva lengua, sino que con la lengua española, como es la misma, puede comunicarse sin ningún problema. Otro de sus aportes más importantes es la economía y el mercado laboral. Es decir, al ser la segunda lengua más hablada del mundo, las personas de otros países vienen a los países latinoamericanos para abrir mercado laboral y es necesario para ello aprender esta lengua. Esto demuestra la competitividad laboral entre los países. Otro tema que cabe recalcar es que es la tercera lengua más hablada en las redes sociales. Esto se da a gran parte por la influencia que tiene el idioma. También diferencia al continente americano, en este caso América del Sur, Centroamérica y México, de los demás continentes, al ser una lengua prácticamente dada en todo el continente americano, excepto pues por las partes de la parte norte, Estados Unidos y Canadá. Cabe recalcar que el legado o uno de los legados más importantes de España al continente americano fue el ingreso de las armas de fuego, del vino y de algunos licores y también de los caballos, entre otras cosas. ¡Igual nos robaron el oro! El retraso simple del lenguaje, o por sus siglas RCL, es uno de los trastornos del lenguaje más comunes en la sociedad colombiana. Este se puede identificar hasta un máximo de edad de 5 años. Y puede darse debido al ambiente en el que vive el niño, o también por herencia. Cuando un niño sufre este retraso, no desarrolla las capacidades comunicativas al ritmo esperable. Por ejemplo, normalmente las primeras palabras se deben dar durante el primer año, pero estos la desarrollan a los 2 años, o la unión de dos palabras la desarrollan a los 3 años, cuando normalmente debería ser a los 18 meses. El niño cuenta con un vocabulario escaso y solamente menciona las cosas que están en su ambiente y al ser limitado resulta difícil construir las primeras palabras. Es importante diferenciarlos de otros trastornos como el autismo o la disfasia, que son patologías más severas. El retraso simple del lenguaje tiende a ser evolutivo, es decir, con el tiempo el lenguaje se normaliza. Las propuestas para mejorar este tipo de retrasos son hacer contacto visual al hablar y que las conversaciones sean con un lenguaje sencillo, hablar más lento pero manteniendo la prosodia, es decir, en este caso, la buena pronunciación y la buena acentuación, para así facilitar la comprensión. Si se dan órdenes, se debe hacer de una manera en la que se utilicen los facilitadores del lenguaje. En casos extremos, cuando con este tipo de métodos no se logre solucionar nada, es importante llevarlo a un especialista, en este caso, a un logopeda. Otras actividades que también se pueden realizar son leer cuentos, canciones y fomentar el uso del diálogo, repetir las frases que dice completándolas con palabras, corregir las expresiones incorrectas, promover su autonomía personal, estimular el lenguaje de una forma adecuada y potenciar la comunicación dejando que hablen y terminen las palabras. Espero hayan podido entender, espero les haya gustado el video. Muchas gracias por mirar. Hasta luego, bendiciones.